Hola, saludos, soy el profesor Hader y en esta oportunidad vamos a explicar acerca de la ley de Boyle. Boyle fue un físico químico irlandés, Robert Boyle, que en 1962 estableció este principio físico-químico que nos ayuda a solucionar problemas con gases. Boyle descubrió que si la temperatura es constante, se cumple que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que experimenta. Y matemáticamente sería que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si yo esta presión que está multiplicando la mando a dividir, queda que el volumen multiplicado por la presión es una constante. Y constante significa que la multiplicación de estas dos cantidades siempre va a ser las mismas. O sea, que el volumen en un estado inicial por la presión en un estado inicial debe ser igual al volumen en un estado final por la presión en un estado final. Y esto es lo que se conoce matemáticamente como la ley de Boyle. ¿Listo? Recordemos, siguiendo esta gráfica y el principio de Boyle, nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso es lo que significa esta gráfica que nos habla de la ley de Boyle. Recuerde que matemáticamente esta fórmula se reduce a el volumen en el estado 1 por la presión en el estado 1 es igual al volumen en el estado 2 por la presión en el estado 2. Ahora vamos a solucionar dos ejemplos, dos ejercicios relacionados a la ley de Boyle. Entonces el problema 1 nos dice un gas ocupa 800 mililitros. Antes de avanzar, quiero recordar las unidades de medida del volumen. Recordemos que el volumen se mide en litros, mililitros, galones, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Y la presión se mide en pascales, se mide en atmósferas, se mide en torr y también se mide, como ya lo dije, en atmósferas, que corresponde a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejercen todas las partículas de aire que están sobre nosotros. Bueno, entonces, teniendo como base esa explicación, comenzamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, un gas ocupa 800 mililitros. 800 mililitros es el volumen 1. El volumen 1 es de 80 mililitros a una presión de 0,98 atmósferas. Esa sería la presión 1. La presión 1, 0,98 atmósferas. Luego nos dice, ¿qué volumen? Ese es el volumen 2. Ocupará, eso es lo que nos preguntan. Nos preguntan el volumen número 2 y por eso le voy a hacer un signo de pregunta. ¿Qué volumen ocupará a 1,2 atmósferas? Atmósfera es unidad de medida de presión. Entonces, ¿qué volumen ocupará cuando la presión 2 es igual a 1,2 atmósferas? Entonces, como yo necesito el volumen 2, lo despejo de esta fórmula. Si yo necesito el volumen 2, esta presión 2 que está multiplicando, la mando a dividir acá. Quedaría que el volumen 1 por la presión 1 sobre la presión 2 debe ser igual al volumen 2, que es lo que necesito encontrar. Reemplazo valores. El volumen 1, según el problema, vale 80 mililitros. Por la presión 1, que según el problema es de 0,98 atmósferas. Y todo esto lo divido entre la presión 2, que según el problema es de 1,2 atmósferas. Y esto me va a dar el volumen número 2.
Entonces voy a continuar acá. Quedaría que el volumen número 2 es igual a, cancelo unidades repetidas, voy a mi calculadora y hago 80 por 0.98, que eso me da 78.4, y ese valor lo divido entre 1.2 y me da 65.3, que tomando un valor exacto sería 65. ¿Qué unidad de medida me queda? Me queda mililitros. Entonces, mirando la pregunta, ¿qué volumen ocupará a 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Ocupará un volumen de 65 mililitros. Importante, la ley de Boyle solo se aplica si la temperatura es constante, es decir, si la temperatura no cambia, si la temperatura siempre toma el mismo valor, porque si la temperatura cambia ya no se puede aplicar la ley de Boyle. Solo si la temperatura siempre toma el mismo valor. Por eso fíjense que en esos ejemplos nos dicen que la temperatura no cambia, la misma temperatura. Para que se aplique la ley de Boyle, la temperatura debe ser la misma. Entonces el volumen del problema 1 sería 65 mililitros. Ahora voy a solucionar el problema número 2. Entonces, por cuestión de espacio, voy a borrar todo lo que dice el problema número 1 para enfocarme en el problema número 2. Entonces, esta fórmula no la borro porque esta fórmula corresponde al principio que estoy estudiando, que en este caso es la ley de Boyle. Bueno, nos enfocamos en el problema número 2. El problema número 2 dice: un gas ocupa 200 mililitros. Mililitros es volumen. Como estoy en el estado inicial, ese sería el volumen número 1. 200 mililitros a una presión de 1 atmósfera. O sea que la presión 1 es de 1 atmósfera. Luego me dicen, ¿qué presión experimenta si su volumen disminuye a 50 mililitros? O sea que el volumen 2 es 50 mililitros. Con la misma temperatura, recordemos, como ya lo he dicho, que la temperatura siempre tiene que ser las mismas. Como me están preguntando la presión 2, voy al principio que estoy estudiando y despejo la presión 2. Me quedaría que la presión 2 va a ser igual a esto que está acá, que es volumen 1 por presión 1, y es como yo necesito la presión, esta B que está multiplicando la mando al otro lado a dividir. O sea que la fórmula con la que soluciono ese ejercicio me dice que el volumen 1 por la presión 1 sobre el volumen 2 me da la presión número 2. Entonces reemplazo valores. Presión 2 igual a volumen 1, 200 mililitros, por presión 1, 1 atmósfera, sobre volumen 2, que es 50 mililitros. Cancelo unidades repetidas. 200 por 1 da 200. 200 dividido 50 da 4. O sea que la presión 2 es igual a 4. ¿4 qué? Atmósferas. Y ese era el ejercicio que queríamos resolver hoy. Entonces, esperamos que haya sido claro para ustedes.
Esta es la ley de Boyle. Recuerde que fue formulado en 1662 por el físico matemático irlandés Robert Boyle. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes esta explicación. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. No se les olvide darle like al video. Hasta luego.